Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Carlos Álvarez y Lucy Rodríguez y juntos somos La Vocecita. Hoy queremos hablarles de un súper tema que a nosotros nos ha ayudado bastante a conocernos, porque esta pregunta de quién soy creo que es muy importante para tener un sentido de vida. Y hoy les queremos hablar un poquito de esas herramientas que nosotros pudimos encontrar en el camino para poder conocernos. Una de esas herramientas es el Enneagrama, que hoy vamos a compartir con ustedes para poder identificar cómo es que puede ayudarte en tu vida y cómo es que puede también ayudarte al autoconocimiento personal. Así es. Para esto pues queremos hacer un poquito de historia, porque cuando nosotros conocimos el Enneagrama, era un momento muy crítico en nuestra vida. O sea, ustedes nos ven aquí muy bien, pero a veces no nos llevamos tan bien, ¿no? Entonces, en algún momento no nos llevábamos nada bien. Entonces, en ese momento fue que conocimos el Enneagrama. Pero es como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar, porque cuando nosotros comenzamos con este proyecto de La Vocecita, lo empezamos estando mal. Realmente estábamos muy mal a nivel de relación personal, ¿no? Discutíamos todo el tiempo, nos peleábamos todo el tiempo, no nos queríamos ni ver, pero en algún momento surgió la iniciativa y entonces empezamos a desarrollar este proyecto. 15 días después de que empezamos este proyecto vamos a León, Guanajuato, a una convención, y en esa convención está de orador Roberto Pérez. Y Roberto Pérez, a la larga nos enteraríamos que es el creador del método de Enneagrama que nosotros tenemos, junto con otra persona en Argentina, ¿no? Entonces, Roberto Pérez en esa convención empezó a hablar acerca de las características personales y el propósito de vida, ¿no? Entonces, toda la charla fue acerca del propósito de vida. Estábamos en un auditorio 2.500, 3.000 personas más o menos, ¿no? Ahí en el domo de la feria en León. Y estábamos ahí, peleados, pero escuchando. Sí. Entonces, eso es cierto. No nos dejarán mentir. Dicen que siempre contamos esta historia, pero es porque es muy importante el mencionar este viaje, ¿no? Nos habíamos peleado cuando estábamos haciendo uno de los primeros lives de La Vocecita. Uh-huh. Y por si nos está viendo Alfonso, ahí está la respuesta. Sí, justo eso era lo que te iba a decir, porque alguien en la charla de café ajá. que dimos allá en Mineral de Pozos, me acuerdo, estábamos contando esta anécdota de dónde surge esta inquietud por saber quiénes somos, ¿no? Ajá. Entonces, siempre, como que la mencionamos de una manera pues muy natural en ese ajá. momento. Y Alfonso, que fue una persona que asistió a la charla de café, nos dijo, bueno, ¿y por qué se pelearon ese día? Porque uno se queda con la intriga. Siempre cuentan la historia y uno nunca sabe por qué se pelearon. Sí, pues bueno, ahí está la respuesta, Alfonso. Resulta que ese día nos peleamos en un live, justo porque Carlos quería que yo dijera algo y yo no lo quería decir, y entonces empezamos como a tener esas diferencias de opinión y entonces ajá. no nos hablamos en todo el evento. Así es, no nos hablamos en todo el evento, pero escuchamos a Roberto Pérez y él hablaba acerca del propósito y la misión de vida. Y entonces en ese propósito y misión de vida nosotros empezamos a entender, bueno, yo empecé a entender, porque Lucy entendió después, yo empecé... Ok, bueno, pues aquí ya nos estamos balconeando, ¿verdad? No, déjame acabar de contar la historia. Empecé a entender que teníamos un propósito de vida y que ese propósito de vida tenía que ver con expandir este conocimiento que nosotros habíamos empezado a estudiar cuando estudiábamos psicosomática clínica, todo lo que eran los códigos biológicos, el transgeneracional, etcétera, y entonces que nosotros teníamos que compartir este conocimiento. Entonces, cuando Roberto Pérez estaba hablando en este escenario, hablaba de que cada uno de nosotros tiene características especiales, ¿no? Características esenciales que no tienen nada más y que nos hacen únicos. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros empezamos a darnos cuenta es que había esas características esenciales y que todos tenemos herramientas. Entonces, esa charla pareció sumamente interesante, porque de regreso de León veníamos peleados todavía, ¿no? Entonces, por si quieren saber a qué hora
nos despeleamos, todavía no nos hablábamos, y veníamos en el coche de regreso, y volteo y le digo a Lucy, ya sé qué es lo que vamos a hacer. Y ella saliendo de su enojo voltea y me dice, ¿qué? Y le digo, no te voy a decir. Y se enojó más, ¿no? Entonces, pues lo quería ahorcar, imagínense, ¿no? Entonces llegamos, después de aterrizarlo en papel, ya entonces le compartí lo que había visto, y ella se dio cuenta ahí de que efectivamente había un propósito de vida en todo esto, ¿no? Pero esa plática de Roberto Pérez fue muy importante para nosotros porque nos habló acerca de este propósito y de que cada uno de nosotros tiene características únicas. Entonces, Roberto plantea 3 preguntas trascendentales que son ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Y en la profundidad en la que nosotros le demos respuesta a estas preguntas es como va a ser la profundidad de nuestra vida, ¿sí? Porque muchas veces vivimos de manera superficial. Vivimos tratando solamente de cubrir la superficie, lo aparente, lo que se ve o las necesidades básicas solamente. Y nuestra vida carece de profundidad. Entonces, para tener una vida plena, sí necesitamos darle respuesta a estas 3 preguntas constantemente, porque las respuestas van cambiando. Entonces, cuando nosotros supimos de estas 3 preguntas, meses después, yo creo que habrán sido un par de meses después, llega a nuestra vida nuestro maestro Pablo Gamboa, y de esas casualidades del destino, me manda una solicitud por Facebook, y yo lo acepté porque venía con Roberto Pérez, y dije, si es amigo de Roberto, es mi amigo. Y ahora es nuestro maestro, que también le mandamos un saludote a Pablo Gamboa, lo queremos un montón. Si nos estás viendo, Pablo, te mandamos un abrazote. Así es. Y entonces, cuando nosotros empezamos a conocer el Enneagrama, Pablo me invita a mí a tomar el Enneagrama porque no nos conocíamos. En aquel entonces nosotros teníamos otro proyecto y el grupo con el que trabajamos, a todo el mundo le digo, vamos a tomar Enneagrama. Y ahí van todos a tomar Enneagrama. Y ahí vamos Luz y yo peleados. Todavía, 2 meses después. 2 meses después seguíamos peleando. Alfonso, también duró mucho. No, realmente nos peleábamos constantemente, no fue una sola pelea larga, ¿no? Entonces cuando llegamos ahí y Pablo empieza a explicar esto del enneagrama, llega un momento en el que pone una ilustración Pablo y me dice, Lucy, ahí estás tú. Y era un muñequito, un niño con lentes y con una lupa como buscando por ahí, dice, ese eres tú. Y lo que estaba explicando Pablo se refería al observador, a esa persona que escruta el mundo, a esa persona que se encuentra en esta búsqueda constante del significado de la vida y que trata de entender la realidad para poder explicarla, ¿no? Entonces, efectivamente me identifiqué con ese personaje, con esa descripción, y me di cuenta que yo era un 5. Y ahorita vamos a explicar todo eso. Entonces, ese fue el inicio de este camino en el enneagrama que nos llevó a tomarlo como la herramienta de autoconocimiento más vasta y más importante que hemos utilizado para aplicarla en nosotros mismos y también dentro de la propia terapia. Oye, platícame, porque ahorita ya que nos balconeaste, bueno, yo también quisiera hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando tú te encontraste? O sea, yo creo que hay un antes y un después. Pues sí, lo que pasa es que cuando yo vi que era el 5, que claro, ese soy yo. O sea, los 5 cambiarán el mundo, ¿no? Entonces, No, esa es mi frase. Sí, cierto. Bueno, realmente los 5 somos los visionarios del mundo, ¿no? Entonces, cuando yo vi el 5, yo dije, sí, claro, yo soy ese. Y empecé a entender mis características personales, porque en ese momento estábamos completamente desintegrados. No podemos decir que teníamos una integración, sino que estábamos completamente desintegrados. Y entonces, el 5 en esta desintegración, pues, obviamente es una persona aislada, una persona soberbia, una persona que discrimina a partir del conocimiento y que también no le gusta expresar sus emociones, ¿no? Entonces normalmente se retrae. Entonces cuando vi todo eso empecé a entender por qué actuaba como actuaba. Y eso para mí fue un momento porque entonces dejé de sentirme inadaptado, ¿no? En aquel momento. De repente todavía surge eso, ¿no? Pero efectivamente cuando uno se da cuenta de estas características personales, es que uno puede entenderse a sí mismo. Por eso hablamos de que es una herramienta de autoconocimiento, porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y saber que somos completamente diferentes al resto. Entonces, cuando nosotros conocemos el enneagrama a través de Pablo, nos enteramos después que es alumno de Roberto Pérez, aquel que vimos en León, hablando de esta plática del propósito de vida y de
las características esenciales. Es impresionante cómo se van enlazando las personas en tu camino cuando tienes un propósito claro, ¿no? Y aunque no lo tuvieras, yo creo que también la vida te va poniendo a las personas como para que tú lo encuentres. Así es. Para mí ha sido una herramienta muy, muy importante, porque yo en algún momento recuerdo que cuando conocí el eneagrama tuve una resistencia. Tuve una resistencia con el eneagrama porque yo decía, no, esto como que no checa conmigo, pero era el mismo enojo que yo tenía en ese momento de esas peleas que teníamos, que no permitía como que fluyeran la información. Hoy se acaba de enterar Carlos. Pero creo que fue un poco de ese enojo que no permitió como que yo conectara en ese momento, ¿no? Sin embargo, conforme pasó el tiempo, me di cuenta que era una herramienta muy valiosa, y cuando yo realmente la tomo, veo a una... o nos veo a nosotros compartiendo en las escuelas sobre todo. O sea, yo en ese momento tuve esa visión de qué pasaría si esta herramienta se diera a conocer en las escuelas, donde los niños desde muy pequeños se pudieran conocer. O sea, tener esta respuesta más bien de quiénes son, porque ellos mismos ya tienen esa espinita desde muy pequeños, pero muchas veces también quieren encajar o ser aceptados por los demás, y entonces se van perdiendo. Y entonces yo en ese momento yo veo esa visión hace muchos años cuando iniciamos con el eneagrama, y yo decía, esto lo podemos compartir en las escuelas para que los niños desde muy pequeños empiecen a conocerse, porque es muy valiosa esta herramienta cuando te puedes identificar en el cómo actúas, el por qué actúas así y desde dónde también lo estás viendo, ¿no? Porque cada uno tiene una información y eso hace que reaccionemos de una manera diferente. No es que seamos inadaptados, raros, bueno, también lo somos, ¿no? Y eso ahora yo no lo veo como algo malo, lo veo pues como una, digamos, una característica única. Pero en ese momento ser raro era como muy difícil, ¿no? Muy complejo. Hoy lo veo de otra manera a partir del eneagrama. Entonces, tenía esa visión hace tiempo, justo ahora que fuimos a dar una charla para padres en Guanajuato, y estábamos hablando sobre la personalidad, sobre la comunicación con los niños, con los adolescentes, porque estábamos dando una charla para padres en nivel secundaria. Entonces es ahí donde yo recuerdo esa visión esa visión que yo tuve cuando conozco el eneagrama, ¿no? Y yo dije en ese momento, wow, o sea, es impresionante cómo tú lo que ves en algún momento se hace realidad tarde o temprano, ¿no? Y ese es el poder que tiene el autoconocimiento personal. Cuando tú sabes qué características tienes para poder compartir hacia los demás, uno puede crear y hacer magia. Así es. Y es que el eneagrama es una herramienta muy vasta, ¿no? O sea, realmente el eneagrama tiene muchísimas aplicaciones. Muchas veces nos preguntan de dónde viene el eneagrama, ¿no? ¿Qué tipo de herramienta es? ¿Es psicológica? Sí, muchas veces es psicológica, pero el eneagrama va mucho más allá, tiene un contenido humanista también, ¿no? Y el contenido humanista también implica una relevancia espiritual de la propia herramienta del eneagrama. Entonces, ahorita pues es una plática introductoria, vamos a abundar más en los siguientes 3 videos ya acerca de ciertos centros operativos y personalidades, pero en este momento pues es una plática introductoria acerca del eneagrama. Y algo que nosotros queremos hacer notar pues es que el eneagrama es una herramienta milenaria, es una herramienta que tiene muchísimos años y que fue resguardada por los sufis hace 2500 años, ¿no? Entonces esta herramienta se utilizaba para poder encontrar a alguien que pudiera ejercer herramientas de liderazgo, ¿no?
anteriormente se usaba danzando. Por ahí hay algunas escuelas, sobre todo de danza de Gurdjieff, porque Gurdjieff es un psicólogo ruso que saca el eneagrama del olvido y empieza a aplicarlo en algo que él llamó el cuarto camino. Y empieza a vaciar todo lo que tiene que ver con el eneagrama, los centros operativos que tenemos cada uno de nosotros, porque no todos actuamos igual, todos actuamos desde una forma completamente diferente. Todos tenemos un centro operativo que es como en las computadoras, ese sistema que hace que funcione la computadora. Entonces todos tenemos un centro operativo que hace que funcionemos. Entonces anteriormente hablábamos mucho del inconsciente y este centro operativo tiene mucho que ver con el inconsciente, porque realmente nos da una estructura de cómo funcionar. Y eso habla de nuestra forma de ver la vida, nuestros comportamientos, nuestras reacciones, prácticamente todo. Entonces el eneagrama tiene muchas aplicaciones a nivel personal porque nos puede ayudar a identificar exactamente nuestra personalidad y cómo es que operamos, pero también cómo están las diferentes energías dentro de nuestra vida, cómo están las diferentes áreas de nuestra vida, cómo es que podemos utilizar las energías que están dentro del eneagrama, porque como ustedes podrán ver es un símbolo de 3 símbolos, un círculo, un triángulo y un hexagrama que representan la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, esto que representa pues, es la totalidad del ser humano. Entonces, en esa totalidad es que nosotros vamos a funcionar y todas las líneas que viven dentro del eneagrama tienen una energía y una información. Entonces, el utilizar todas estas líneas y todos estos caminos para poder integrarnos es un mapa completo de cómo es que nosotros funcionamos y cómo podemos sacar nuestra mejor versión. Entonces, eso es algo que nosotros hemos utilizado para nuestro propio desarrollo personal y que podemos aplicarlo con todas las personas que llegan a terapia también. Y que de alguna manera también lo hemos aplicado dentro de las empresas porque es una herramienta muy buena para poder evaluar que el funcionamiento de los equipos, de las relaciones internas dentro de las empresas, a nivel familiar, a nivel de familias o de parejas, también es algo que utilizamos para diagnosticar los conflictos que pudieran tener también tanto en los equipos como en las parejas como en las familias. Entonces eso es algo que para nosotros es muy importante porque entonces nosotros podemos guiar de una mejor manera porque conocemos estas energías y cómo se empiezan a mover. Entonces la utilidad del eneagrama tiene muchísimas aplicaciones a nivel empresarial, personal, familiar, de equipos, en fin. Ya podremos ir abundando en cada una de ellas, pero el punto es que esa información que nos brinda es una información útil, precisa y veraz para poder crear una integración de todos los elementos que forman parte de nosotros. Claro. Y en esta herramienta, en este símbolo que tú mencionas, describe 9 tipos de personalidades, ¿no? Cada una con sus características y herramientas que pueden ayudar a conocernos. Por eso es que de repente nosotros usamos un lenguaje, ¿no? De números, porque empezamos a hablar tú y tu 5 desintegrado, o tú y tu 6 miedoso, ¿no? Y entonces empezamos como a tener ese lenguaje a través del eneagrama. Entonces, tiene esta utilidad en todas estas áreas de nuestra vida, pero describe también esos 9 eneatipos, ¿no? Y cada uno tienen ciertas características que puedan ayudar a conocernos. Entonces, es importante saber que no solamente se trata de tener esta definición de los eneatipos o estas características, sino también saber que todas estas energías de las que tú mencionas puede decirnos cómo te sientes en este momento, porque puede ser una radiografía de cómo estás en pareja, cómo estás en tu trabajo, cómo estás en tus vínculos, cómo estás en la parte económica también. O sea, realmente es una radiografía que describe cómo te sientes en este momento, ¿no? Y eso ayuda a poder desbloquear también más fácilmente esas áreas que te están costando trabajo fluir. Así es. Y es que el eneagrama, pues a final de cuentas, parte de la descripción de la personalidad, ¿no? O sea, ese es un primer, nada más que mucha gente se queda solamente en este punto. ¿Qué es la personalidad? Pues son rasgos de carácter que tenemos, es esta parte operativa que nosotros le llamamos la esencia de la persona, que es cómo es que opera desde el principio, o eneatipo también le podemos llamar,
y finalmente también los atributos, que son los rasgos de personalidad que son adyacentes a ese sistema operativo inicial, pero que también forman parte de nosotros y que la combinación de todo esto es lo que determina nuestra personalidad. Claro. En estos centros operativos hay 3, ¿no? Así es. 3 centros operativos en donde uno se puede identificar probablemente en el visceral, que es esta parte reactiva, ¿no? Son estas personas que cuando pasan una situación son muy reactivas, muy impulsivas, ¿no? Que sienten como que el enojo en el estómago y son impulsivas. La parte mental, el centro operativo mental, que pues realmente todas las personas empiezan a pensar muchísimo, a analizar, que es uno en donde tú te identificaste, ¿no? En el área mental. ¿No? En este análisis, en esta profundidad. Y la otra que es la emocional, que son estas personas bien expresivas, kinestésicas, que les gusta ese contacto, o son personas que te dicen cosas bonitas, ¿no? En diminutivo, o no sé, esas personas que les gusta como mostrar mucho el amor. Así es. ¿No? Entonces, eso hace que no todos pensemos igual. Y a mí me encanta mucho esa parte del eneagrama porque no tenemos que ser iguales. El punto es que aceptemos esa diferencia que nos hacen únicos, ¿no? Simplemente aceptar esa configuración que nosotros podemos tener, que son más bien esas características y herramientas esenciales, ¿no? Así es, y que a final de cuentas, conectando con todo lo que hacemos, cada una de estas características pues tiene que ver con factores del inconsciente, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo es que nosotros manejamos diferentes áreas de nuestra vida, qué es lo que puede estar generando un bloqueo, qué es lo que puede estar generando que seamos muy despiertos en ciertas áreas y totalmente nulificados en otras, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con ese marco de referencia que cada uno de nosotros tiene y que va condicionando nuestra vida de acuerdo a lo que vamos metiendo en ese marco de referencia. Y para empezar, pues es una forma de ver el mundo, ¿no? O sea, como decía Lucy, en estos 3 centros operativos, nosotros vemos el mundo de diferente manera. El centro operativo emocional lo ve a través de la valorización de los demás. O sea, busca ser valioso para los demás, el centro emocional, recibir ese alimento emocional. El centro operativo mental lo que busca es prever el peligro. O sea, son eneatipos que están siempre adelantándose al riesgo. Y el centro operativo visceral, pues es gente a la que le gusta tener el poder. Es gente a la que le gusta enfrentar también, ¿no? Y que les gusta también, pues, actuar sin pensar porque son impulsivos, ¿no? Así es. Seguramente tú ya te estás identificando en alguno de estos centros operativos. Platícanos cuál es ese centro operativo en donde tú te ubicas para poder profundizar también desde ahí, porque es importante que uno empiece a profundizar en este autoconocimiento, ¿no? Y realmente el eneagrama pues ha abierto esa puerta en nosotros y es por eso que lo queremos compartir el día de hoy. Así es, y que ya los siguientes 3 capítulos vamos a hablar de cada uno de los centros operativos para ir un poquito más a fondo de todo esto. La idea de hoy pues es platicarles un poquito de qué es el eneagrama, cómo funciona y cuáles son estas características iniciales que nos van a llevar a poder encontrar nuestras características esenciales de las que hablábamos y cuáles son las herramientas con las que contamos. Entonces, todo esto nos va a llevar a un autoconocimiento de poder saber qué es lo que contamos con este kit de inicio, porque esto son cosas innatas. O sea, al hablar del eneatipo, al hablar de esta parte principal, de esta forma como operamos, son características innatas, no son cosas que tengamos que desarrollar, son cosas que ya traemos per se y que de alguna manera pues solamente necesitamos sacarlas y ponerlas en un espacio de luz para sacarle el mejor provecho a cada una de estas características. Ahorita que mencionas esta parte de luz, utilizamos algunos términos en eneagrama, ¿no? Donde hablamos de luz y sombra. Digamos que esta luz como es nuestro mayor potencial o nuestra máxima expresión
y la parte de la sombra es todo aquello que no nos gusta de nosotros, pero que ahí está y es parte de nuestra personalidad. Y dicen que si no, sin una no está la otra, o sea, sin la sombra no existe luz, y sin luz tampoco hay sombra, ¿no? Entonces, ¿a qué nos invita el eneagrama? Obviamente a poder equilibrar estas dos energías para poder lograr nuestro mayor potencial. Esa es lo importante, ¿no? Porque al final la sombra, aunque no nos guste, es pues parte de nuestra personalidad y lleva heridas, lleva estas características que no nos gustan, como por ejemplo esa impulsividad en los viscerales, que seguramente también es un poco conflictiva, ¿no? En su momento. Los emocionales también pueden llegar a la dependencia, y los mentales desconectarse de los sentimientos también. Y de la vida, porque normalmente el mental se va al aislamiento, ¿no? Claro. Entonces, el conocer cómo es que funcionamos también es importante para poder conocernos, ¿no? Y poder sacar ese mayor potencial. Exacto. Entonces, cuando nosotros hablamos del eneagrama, vamos a hablar de 9 personalidades básicas, ¿no? Que bueno, no son 9 personalidades, en realidad son 9 eneatipos, vamos a llamarle así, porque personalidad es la suma de todo lo que hablamos hace rato. Realmente son 9 eneatipos, que son 9 formas de ver la vida diferente. Entonces, cada una de ellas tiene ciertas características. Ahorita vamos a dar un rápido repaso a las 9 energías o los 9 eneatipos, para poder tener una aproximación rápida a todo esto de las características. Y ya en los siguientes 3 capítulos pues vamos a detallar un poquito más, ¿no? Entonces, no sé si comenzamos con estos eneatipos. Okay. Y vamos a describirlos desde el eneatipo 1 hasta el eneatipo 9, y cada uno tiene un rasgo arquetípico, es decir, va a haber algo que lo represente. Entonces, el eneatipo 1 es conocido como el organizador. Y son personas completamente ordenadas. O perfeccionistas. Que saben cuando les moviste algo del lugar donde lo tenían. ¿Sí? O sea, si tenían una taza en la mesa del lado izquierdo y se la pusiste en el derecho, se dan cuenta. Así. ¿Sí? Son perfeccionistas. Y son obsesivos compulsivos, pueden llegar a la obsesión compulsión. Pueden estar contando todos los cuadritos que hay en el piso, y si no están en par, entonces se alteran, ¿no? Son gente que tiene ordenados los billetes de mayor a menor dentro de la cartera, que tienen su ropa ordenada por colores, por tamaños o algo así. Y entonces todo eso hace que ese orden que tienen, pues los haga muy capaces también de organizar cosas, ¿no? ¿Cuál es el defecto que tienen? Pues que son perfeccionistas y controladores. Y entonces no les gusta que se les vayan los detalles. Y eso hace que no disfruten la vida. Claro, pueden caer en esta crítica también, ¿no? La autocrítica, porque son tan perfeccionistas que cuando les surge un detalle ahí, pues que se sale de esa perfección, entonces entran en la crítica, en la autocrítica, y se castigan muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé si ya se están identificando por ahí. Parece que algunos sí, aquí en el staff. Entonces, eso nos encanta, porque es importante esta parte, ¿no? Así es que ahí escríbenos en los comentarios. Yo soy uno. Sí, yo soy uno. Muy bien. Pues esas son algunas características del uno, porque sí, en esta autocrítica, pues también quieren como controlarlo todo, y eso es también a personas, porque las personas también se tienen que cuadrar a lo que yo quiero. Exactamente. Porque yo sé cómo se hacen las cosas. Porque yo sé. Ok, muy bien. Entonces, ese es el 1. El 2 es el servidor, servicial, ¿no? Es esa persona que siempre está viendo qué necesitas, ¿no? Es la persona que siempre está ayudando a los demás, viendo si necesitan algo. Son personas que se pueden quedar sin nada por darlo todo a los demás, ¿no? Por quedar bien con los demás,
por cubrir esas necesidades. Ya se están aquí identificando en el staff. Entonces, son personas que realmente caen muy bien porque cubren esas necesidades, siempre están ayudando, ¿no? Sí, que pueden identificar lo que necesitas sin que les digas. Exacto. O sea, vas llegando y hace calor y te dicen, ¿quieres un vasito con agua? O hace frío y no traes suéter, oye, te presto algo para que te tapes, o sea. Ni te preguntan, no, ya te lo llevan. Ya tienen ahí lo que necesitas. Y efectivamente, pues es gente que tiene esta habilidad también de caer bien, ¿no? Porque son muy amorosos también, es gente que. Son los ositos cariñositos, sí. Llegan y te saludan con mucho cariño. Y además te caen bien, ¿no? Te caen bien. Y por ejemplo, también en su desintegración o en esta parte oscura que tienen, es que se olvidan de sí mismos. O sea, acaban dándole tanto a los demás que se olvidaron de ellos mismos. Se abandonan. Y también en esta parte oscura que tienen es que cuando dan, están esperando recibir. Y entonces empiezan a reclamar cuando no reciben lo que dieron. Entonces, si no reciben lo que dieron, híjole, pues también ahí ya... Yar de Troya, Así es. Muy bien. Entonces, ese es el 2. Si tú te identificaste con ese número 2, eneatipo 2, también ahí pon, yo soy 2. Muy bien. Pues vamos con el 3. El 3 es el optimista, el logrador. El logrador, perdón. El 3 es el logrador, el que le gusta mucho siempre estar teniendo proyectos en puerta, estar como... él va a una fiesta, pero no va por la fiesta, él va para ver qué proyecto puede armar en la fiesta, ver qué conexiones puede tener para que pueda tener proyectos, siempre está queriendo lograr metas. Es el competitivo, ¿no? Sí, para el 3 es muy importante el logro, porque él se valora a partir del logro, se valora a partir de lo que tiene también. Entonces es mucho en su parte sombría, es mucho de buscar el fin sin importar los medios, ¿no? Y si eso implica muchas veces pasar por encima de la gente, pues también si es necesario lo va a hacer, ¿no? Aunque muchas veces ya en la integración, pues lo que busca es que todo mundo triunfe, que todo mundo pueda realizar sus sueños, que todo mundo pueda realizar sus metas y cumplir sus objetivos, y entonces se comparte. Pero muchas veces dentro de esta sombra, pues sí, es déspota, es elitista, califica a través de la imagen, siempre viste para el éxito, o sea, siempre está bien vestido, exactamente, y pues bueno, ese es como características del 3, ¿no? Claro, y que ellos muestran su amor, porque también puede ser ahí como el tema, ¿no? Ellos muestran su amor a través de regalos, través de lo material. Uh-huh. Y puede ser que la pareja le diga, yo necesito tiempo, y él, o sea, no te conformas con el carro con último modelo que te compré, ¿no? Porque para él es pérdida de dinero, o sea, el tiempo es dinero. Así es, y hay que usarlo para producir, no para acompañar a la esposa. Así es. Entonces son personas muy magnéticas, ¿no? Sí. Porque se visten tan bien y son, pues sí, seductoras, son magnéticas. O sea, tú puedes identificar un 3 con la mirada, porque es la mirada enfocada y es la mirada siempre dirigida al objetivo, ¿no? Entonces tú puedes identificar a un 3 porque tiene esa mirada de tigre, le llaman, ¿no? O sea, siempre está enfocado en un objetivo. Claro, y además sobresale, ¿no? No sé, en alguna reunión siempre se ve como que ahí está el 3, ¿no? Se viste para el éxito, está de traje, está bien vestido, o sea, porque le gusta vestir bien también. Así es. Muy bien, pues... El 4. Ok, pero antes pon ahí si eres 3. Ah, sí, pon si eres 3. Claro que sí, si tú te vas identificando, se vale ahí poner yo soy 3. Yo regalo, no tiempo, sino regalos. Claro, algo material. Y a lo mejor ha sido un conflicto también de pareja, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, lo que quieren es ese tiempo de calidad, pero pues para el 3 le cuesta. No es que no quiera además, ¿no? O sea, no es que no quiera, sino que simplemente su configuración es así. Y para él es importante obsequiar esa parte material más que tiempo. Así es. ¿No? Y pues bueno, el 4 es el creativo.
es aquella persona sumamente sensible. Sí, son personas muy sensibles, que sienten mucho, que experimentan emociones extrapoladas, ¿no? Pueden estar muy bien ahorita y al rato pueden estar muy mal y luego muy bien y luego enojados y luego tristes y luego y creen que nadie los entiende, ¿no? Que no entienden cómo es que se sienten. Y ahí vamos a tener dos tipos de 4, que son el introvertido, que normalmente va a aislarse un poquito y va a estar como más en cuadros depresivos, ¿no? Y el 4 extrovertido, que es el, hey, véanme, y normalmente va a vestir con colores extravagantes y todo esto. El introvertido va a vestir más de negro, va a vestir más de para pasar desapercibido. Entonces son dos tipos de 4, pero ambos tienen una sensibilidad muy despierta. O sea, son personas que sienten mucho y que tratan de ser únicos, que tratan de resaltarse por lo que son. Y quieren ser reconocidos por lo que son. A diferencia del 3, que es por lo que logra, y del 2, por cómo lo aman, él quiere resaltar por lo que son. Y entonces, en este deseo de resaltar por lo que son, pues van a explotar sus dones, sus talentos, su creatividad, y van a crear arte muchas veces. No todos van a crear arte, pero sí, muchos van a crear arte y muchos van a hacer arte con lo que hacen. Así sean contadores 4, van a crear arte con su contabilidad, aunque pareciera que no es compatible, ¿no? Pero sí, siempre van a crear cosas diferentes, ¿no? La otra vez teníamos en terapia a una chica que era contadora precisamente y que estábamos en terapia virtual y entonces al ver su escritorio nos dimos cuenta de que era un 4, porque tenía plumas de colores, stickers, post-its, con arcoíris y todo esto, y entonces al ver su escritorio nos dimos cuenta de que era un 4, ¿no? Porque precisamente estas características pues tienen mucho que ver con esa personalidad. Lo que quiere es sobresalir, no ser original, no parecerse al resto. Así es. ¿No? Siempre busca diferenciarse ante los demás, por eso los colores, las formas, porque siempre está como haciendo esta diferenciación, ¿no? Así es. Entonces, esta parte del arte, pues es en el tema de integración, pero cuando no están integrados, esas emociones no las entienden y los gobiernan. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no entienden sus emociones, comienzan a hacerse daño. Son personas que pueden entrar en la depresión, pero también se pueden hacer daño, pueden caer en el cutting. Sí, inclusive en el suicidio, ¿no? Así es, entonces pueden caer en la parte del cutting, porque son personas que como no saben, o más bien sienten que no los entienden, o sea, es para ellos muy complicado incluso expresar sus emociones, porque ni ellos las entienden. Así es. Entonces, al no entenderlas, prefieren aislarse y quedárselas, y si en algún momento sienten culpa o enojo y no lo pueden expresar por este mismo tema del entendimiento, entonces se cortan, empiezan a hacerse daño para poder canalizar esa emoción que los está gobernando en ese momento, ¿no? Y es verdad, son personas que, como dices, pueden caer incluso en el suicidio, porque no entienden ese dolor, esas emociones, y entonces es la salida que ellos pueden tener, pues, al sufrimiento que no entienden. Así es, y pues bueno, realmente el 4 también es el más sensible de todos los eneatipos. Claro. O sea, es el que más siente, que más sensibilidad tiene, y también por eso puede crear muchas cosas, porque tiene esa sensibilidad a flor de piel. Entonces, todos tienen luz, todos tienen sombra, y el 4 dentro de esa luz pues puede crear muchísimas cosas, puede llegar a la genialidad, ¿no? Y ese es lo interesante del eneagrama, ¿no? Porque cuando tú puedes identificarte en alguno de estos eneatipos, puedes entender el por qué te sientes como te sientes, en este caso el 4, o sea, si para mi hija que es un 4, cuando ella conoció el eneagrama, porque siempre escuchaba escucha, ¿no? Cuando tenemos pues algún taller de eneagrama o algo así, ella se ha involucrado en todo esto y entonces ha sido un cambio hacia su comportamiento, ¿no? Es como ahora entiendo por qué me siento así, cuando ni ella misma lo entendía. Entonces ahora en la parte transgeneracional pues también tiene otra connotación y también a ella le dio luz totalmente el saber el por qué actuaba de esa manera, ¿no? Así es. Entonces en este
encierro también que hemos tenido desde hace algunos años, o todo esto que pasó desde el 2020, pues también muchas personas cayeron como en esta situación de depresión, de no saber, del cutting. Ha crecido también esta parte de el suicidio, y porque no sabemos cómo canalizar esas emociones, pero si supiéramos nuestra manera de actuar, nuestro comportamiento y todas estas características, creo que lo tomaríamos de una manera muy diferente, ¿no? Así es. Así es que si eres 4, también ponlo aquí en los comentarios. Yo soy 4. Ok. Y vamos con el 5, ¿no? El mejor de los eneatipos, sí. Normalmente eso lo va a decir el 5 el 5 en sombra, ¿no? Porque se cree mejor que los demás, ¿no? Por lo que conoce. Entonces, es un poco soberbio el 5 también. Un poco soberbio, exactamente. Un poco. Y va a calificar a los demás por lo que saben, ¿no? Entonces, es alguien que va a estar constantemente absorbiendo conocimiento, porque es lo más importante para el 5, absorber el conocimiento. Puede tener carpetas de todos los temas en su mente. O sea, tú le puedes preguntar de algo y va a sacar su carpeta y te va a hablar de física nuclear. Va a sacar su carpeta y va a hablar de cómo bailar salsa. Va a sacar su carpeta y va a decir... Solamente lo va a estudiar. Ajá. Aquí ya el staff está ahí como... solamente lo va a estudiar. Pero no a que lo haga ya existe un paso enorme, ¿no? Pero sabe cómo van los pasos, ¿no? Pero sabe cómo hacerlo, sí. Entonces, y puede escribir una enciclopedia de todo eso, ¿no? Porque el 5 realmente lo que hace es tomar el conocimiento y enseñarlo. Eso en la luz. Cuando no está en la luz, toma el conocimiento y se lo queda, no se lo da a nadie, ¿no? Porque el conocimiento es poder. Entonces, el 5 lo que va a hacer es tratar de aterrizar las cosas profundas o complejas para poderlas hacer más sencillas cuando está en luz. Entonces trata de explicar todas estas cosas de manera sencilla. Cuando está en luz. Sí, o sea, es que es un eneatipo que puede volarse muy fácil, ¿no? Entonces, porque tiene tantos dones y tantos talentos. Ok. Él es un 5. Pero en realidad... Tú vas a poner en el video, yo soy 5. Yo soy 5. Bueno, por ahí si nos ve Edgar también, todos somos 5. Todos somos 5. Entonces, lo que nosotros queremos como 5, pues es resaltar por lo que sabemos. Y normalmente es donde está nuestro interés. ¿Qué es lo que pasa cuando no estamos integrados? Pues nos vamos a aislar. O sea, no vamos a querer ver a nadie cuando estamos mal, ¿no? Cuando no sabemos cómo manejar nuestras emociones, porque las emociones son del diablo, realmente no deberían existir las emociones, dice el 5, ¿no? Porque son tan complejas y tan difíciles de manejar que es mejor aislarse y que nadie te vea mal, ¿no? Entonces es parte de la configuración del 5, pero que a final de cuentas pues tiene esta luz y tiene esta sombra, y son los grandes maestros de la humanidad, los grandes visionarios, porque puede ver también la realidad del 5, que puede ver mucho más allá de lo evidente, o sea, puede ver mucho más allá de lo que se alcanza a ver, y pueden crear mundos muy diferentes, y gracias a los 5 es que se da este desarrollo, ¿no? Porque son los que alcanzan a ver más allá. Digo, sí. Pues son los que idean, ¿no? Vamos a llegar a otros eneatipos que son los que actúan. El 5 pone la idea, claro, ¿no? Pero esas son ciertas características del 5. Ok, son personas que no les gusta decir no sé, porque en estas... carpetas que puede tener, porque acumula mucha información, pues no le gusta decir no sé y recurre a investigarlo todo. Le gusta mucho la lectura, le gusta la investigación, le gusta mucho cultivarte en todas las áreas, ¿no? Le gusta saber. Así Eso es como su prioridad. Su prioridad, ¿no? El saber de todo. Entonces, va a tener un tema el 5, y es que le va a costar trabajo entrar a la acción. Así es. ¿No? Vas a ver toda la información de todo, pero le va a costar trabajo ir a la acción. Es decir, sabe todo del baile, pero no va a entrar a la acción, no va a bailar porque tiene 2 pies izquierdos. Entonces, como que es más mental. O sea, esta parte de no tener, de saber toda la información, ahí está, pero le cuesta como dar ese paso para entrar a la acción, ¿no? Entonces, como bien dices, tú, o el 5 más bien planea,
y alguien lo lleva a la acción, ¿no? Ok, pero se puede integrar. Sí, o sea, claro, dentro de la integración, el 5 va a la vida, claro, y ahí incorpora el conocimiento a la propia vida, y entonces el mejor conocimiento es la experiencia. Ok. Muy bien, pues sí, vamos con el 6. Ajá. El 6 es, pues, el colaborador. El colaborador es esta persona que le gusta estar, pues, colaborando con los equipos, de alguna manera hace que la energía entre equipos pues sea más armónico, que sea más llevadero. Es una persona muy leal, le gusta mucho la lealtad, le gusta que las personas sean leales, y esta persona también va a ser leal con todos los demás. No permite que a lo mejor hablen mal de una persona, por eso es que puede también llevar a la armonía de los equipos, ¿no? Entonces, tiene también un tema el 6, y es que no crean que estamos aquí solamente hablando del 5, ¿no? También el 6 tiene ciertas características en sombra, y es que es el que más miedos tiene del enneagrama. Así es, y es que el 6 se crea muchas historias, ¿no? Siempre está pensando en las cosas más trágicas. Siempre está con la paranoia de lo que le va a pasar, de quién le quiere hacer daño, y siempre está como a la defensiva, ¿no? Entonces, trata siempre de protegerse, y se crea muchas cuestiones y muchas historias, y se evade muchas veces de la realidad. Entonces, también busca muchos escapes mentales, sobre todo viviendo en el futuro, ¿no? Entonces, eso es algo que hace, o idealizar también escenarios o personas. Entonces, dentro de la sombra del 6, eso es lo que hace. ¿Cuáles son sus virtudes? Pues que es una persona que integra equipos, es una persona que también toma el valor cuando se integra, y entonces se lleva a hacer cosas, y tiene una fuerza y una determinación para poder llevar a cabo todo aquello que se propone. Entonces, tiene su luz y tiene su sombra, pero efectivamente dice Lucy que los 6 conquistarán el mundo, ¿no? Bueno, es que hay algunos que describen al 6 como el más miedoso, ¿no? Es el arquetipo. El arquetipo, ¿no? Pero hay una persona que describe al 6 como el más valiente del enneagrama, y yo me quedo con eso. Porque es la persona que puede enfrentar todos esos miedos, porque cuando el 6 puede abrazar esos miedos, también puede potenciarse a través de ellos, porque en la sombra los miedos lo van a gobernar y no va a poder dar ese paso, no va a poder salir de casa, porque puede pasar muchas cosas, la pueden atropellar, puede quedarse sin dinero, o sea, todas las historias están en la mente, todas esas historias trágicas ahí están, y entonces mejor no sale, se paraliza a través de los miedos. Así es. Le cuesta mucho trabajo también pues salirse de relaciones, porque llega a idealizar a la persona, ¿no? Cae mucho en la dependencia también. Entonces, cuando un 6 está en sombra, también se aísla, se hace dependiente de la familia. Entonces, eso hace también que se olvide de sí mismo. Porque vive para la familia, ¿no? Así es. Entonces, si son 6, también pongan aquí abajo, yo soy 6. Así es. Vámonos con el 7. El 7. El 7 es el entusiasta, ahora sí. Sí. El 7 es el entusiasta, es el optimista, es el que siempre está de buenas, y el que siempre trata de ponerte de buenas, ¿no? Y que minimiza los problemas, y que dice, si estás mal, pues vamos a una fiesta, vamos a echarnos unas chelas, la vida sigue, la vida no se detiene, entonces hay que vivirla, ¿no? Y es lo que te dice el 7, y normalmente trata de escapar del dolor. O sea, el 7 no le gusta sentir el dolor, entonces se va a través de los placeres momentáneos, ¿no? Claro. El 7 es el alma de la fiesta, es el que cuenta chistes, el que siempre está tratando de animar a la gente, ¿no? El que siempre está también en esta parte del entusiasmo, porque es muy entusiasta también. Pero no se compromete, ¿no? Tiene como prioridad pues la diversión,
Entonces, si tú lo invitas a un proyecto y le das, le encargas algo, pero le sale una fiesta, pues va a ir a la fiesta. Va a, a elegir la fiesta, porque para él lo más importante, pues, es la diversión. No, esta diversión. Entonces, si tú conoces a un 7, no le des ese papel porque te va a quedar mal. En la sombra. En la sombra, ¿no? En la luz. Porque en la luz son personas que no les cuesta trabajo de alguna manera socializar también, ¿no? Y que esa parte la explotan y se comprometen. Y son grandes motivadores también y jugadores de equipo también, porque tratan de permear a todo el equipo con ese entusiasmo y con esa alegría que tienen, ¿no? Así es. Entonces, esas son las personas que son 7. Les cuesta mucho trabajo tocar el dolor. Eso es lo que tiene un 7, que no toca el dolor y entonces evade con los placeres momentáneos. Por eso es que se va más a la fiesta, al alcohol, a los excesos, a las drogas. Son personas que pueden caer en estos placeres momentáneos muy sencillos. Que buscan la adrenalina también, ¿no? Claro, los que hacen deportes extremos, ¿no? El paracaídas. Sí, yo recuerdo, teníamos un amigo que es un 7, y entonces recuerdo que fuimos a aventarnos en paracaídas y justo hubo un accidente justo antes de que nosotros pues nos aventáramos. Entonces en ese momento todos paniqueados, así como de no nos vamos a aventar, o sea, ya no nos vamos a aventar. Y él dijo, yo a eso vine, y agarró y se fue a preparar para aventarse, porque pues obviamente él le gusta la adrenalina, ¿no? Dado la personalidad que él tiene. Entonces son personas que buscan estos deportes extremos, ¿no? Así es. Y así que si eres 7, pues también pon aquí abajo, yo soy 7. Vámonos con el 8. El 8 es el líder. O sea, y es conocido como el líder, no porque los demás no tengan liderazgo, porque la otra vez nos decían eso en una plática. Cada eneatipo tiene un tipo de liderazgo diferente. Sin embargo, el 8 es aquel que tiene don de mando, que tiene una voz fuerte, que tiene una caja torácica amplia, ¿sí? Porque en esa voz de mando ordena, y es como el líder de la manada, no arquetípicamente es como el líder de la manada, antropológicamente, perdón, es como el líder de la manada, porque entonces usa estas características físicas para imponerse. Entonces, a partir de esta fuerza o esta energía que comparte, pues es que puede influir en los demás a través de la sombra, como una persona completamente autoritaria y una persona que realmente no tiene tacto para tratar a la gente. Entonces el 8 lo que va a hacer es que normalmente se va a volver mandón, ¿no? Mandón, autoritario, tirano. ¿Sí? No le importan los sentimientos de los demás, le importa lo que él quiere hacer, ¿no? Y va a usar a los demás para sus fines. El poder sobre todo, ¿no? Así le gusta mucho tener el poder. Es una persona que puede analizar quién es el líder de un grupo, ¿no? Y entonces ahí se pega con el líder. Entonces, recuerdo a una persona, un niño impresionante, o sea, porque esta energía es muy fuerte, ¿no? Desde niños ya se ve, o sea, la energía tan fuerte que pueden tener. Son niños que dicen yo no, y se plantan. Y se plantan, ¿no? Pero también hay un niño de 12 años que llega a sesión con estas características de seguro de sí mismo, era como un adulto chiquito, ¿no? Porque, o sea, yo cuando lo vi, hablaba tan seguro de sí mismo, tan bien plantado, y empezamos a platicar, y pues a mí me gusta el poder, yo sé a dónde puedo lastimar, qué hacer, yo sé que puedo manipular, yo sé que puedo, o sea, es impresionante cómo tiene esa fuerza de liderazgo, ¿no? Así es, y es que el 8 a final de cuentas pues tiene estas características de que la gente lo siga, ¿no? También, porque detrás del 8 en esta parte integrada
tiene motivos nobles y entonces le gusta proteger también a la gente. Y la gente se siente protegida a través de ese 8. Entonces, lo que ese 8 va a hacer, pues obviamente es poder comprometerse con la gente que tiene a cargo, ¿no? Y guiarlos, porque se vuelve un guía también en el punto de la integración. Y defiende mucho estas injusticias. Las injusticias, ¿no? sí. Son personas que les pegan las injusticias y entonces son muy impulsivas, ¿no? Van a buscar defender a los demás y va a buscar esa justicia para todos, ¿no? Entonces, porque pueden ser muy protectores, así es, ¿no? O sea, en realidad dicen por ahí que un 8 es como un cangrejo, ¿no? Es muy duro por fuera, pero por dentro es blandito, o sea, realmente tiene un corazón muy grande. Son personas muy nobles, porque ahí está su integración, pero como están en están como a la defensiva, ¿no? Y entonces se ponen ese caparazón, sí, esa coraza. Entonces, esos son los 8. Así es. Y vamos con el último. O si eres 8 también ponle aquí abajo, yo soy 8. Sí. Y vamos con el último, que es el 9. Y el 9 es el pacificador. Y se llama el pacificador porque no le gusta meterse en conflictos. Prefiere estar en la paz. Claro, son personas que les encanta el medio ambiente, son personas que siempre van a estar buscando mejorar el ambiente porque se preocupan por la naturaleza. Son personas que si ven una pelea, pues van a tratar como de mediar, pero si no lo logran, pues ellas se van porque no les gusta meterse en conflicto, ¿no? Entonces son personas que pueden caer en la pereza, ¿no? Porque como no les gusta meterse en conflicto, pues mejor no hacen nada. Así ¿no? es. Y no se meten con nadie y todo en paz, amor y paz y mejor no hago nada y me quedo como en mi mundo, ¿no? Sí, Dios, son personas que realmente tienen la capacidad de lograr armonía en sus entornos y que buscan también que todo mundo esté en paz, ¿no? Entonces van transmitiendo esta sensación de paz también por donde quiera que van cuando están integrados y van contagiando de esa sensación de paz. Pero efectivamente cuando están en la sombra pues también se vuelven iracundos porque también guardan mucho enojo que en algún momento llegan a sacarlo. Es muy esporádico, pero llegan a sacarlo. Porque acumulan y de repente explotan, ¿no? Entonces, esa es una de las partes que tiene esta personalidad, estas características de este eneatipo, y que de alguna manera, pues también lo hacen ver como muy pasivo, ¿no? O sea, en muchos casos. Es gente que normalmente es muy callada, pero que cuando está también integrada, pues habla y habla con profundidad, ¿no? De manera muy espiritual, toca la parte espiritual muy, muy profundamente también. Son a los que les dicen, él no habla o ella no habla, pero cuando habla, Aguas, ¿no? O sea, porque ellos no se meten en conflicto, pero eso no significa que no se molesten, ¿no? Entonces guardan el enojo, lo van guardando, pero cuando ya hay una situación en donde ya no aguantan, entonces empiezan como a sacar todo lo que traen en ese momento, porque también son viscerales. Así es. Entonces, esas son las personas que son los pacificadores, son el número 9, y que pueden también estar como mucho en esta parte espiritual, ¿no? Les gusta el yoga, les gusta la parte holística. La parte holística, ya en esta integración, ¿no? Como estamos mencionando. Entonces, así como hay esta parte que pueden ser maestros incluso espirituales y demás, pero también pueden caer en ser un vagabundo, ¿no? Porque son personas que como no se meten en problemas, no quieren confrontar, no quieren como estar en ese tema, pues entonces no hacen nada y caen en esta parte de ser vagabundos también, puede ser. Así es. Sí, la mayoría de los homeless, ¿no? Son eneatipo 9. Porque llegaron a ese punto de no querer problemas.
Entonces mejor no se meten con nadie. Entonces, pues esas son algunas características de cada uno de los eneatipos. Si eres 9 también ponlo aquí abajo en los comentarios. Sí. Y coméntanos qué más, qué inquietudes tienes. Probablemente te identificaste con 2, 3 también. Y también está bien porque todos tenemos un poquito de todo. Ya en las siguientes entregas, en los siguientes programas, pues vamos a ir definiendo un poquito más cada uno de estos eneatipos con características más amplias para que se puedan ir encontrando también en ellos. Claro que sí. Como mencionamos en un inicio, el eneagrama pues es muy vasto. Esto solamente es una probadita para que tú puedas ir encontrándote y más adelante vamos a profundizar en estos centros operativos. Platícanos con cuál te identificaste, platícanos si identificaste a alguien, ¿no? Porque creo que a veces es como más sencillo identificar a las personas que están a alrededor que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, seguramente ahorita que estuvimos hablando sobre las características, ya dijimos, no, este es mi mamá, este es mi hijo, este es mi papá. Y empezamos como a identificar a todas las personas que están a nuestro alrededor, pero nos cuesta también a veces identificarnos a nosotros, ¿no? Así es, y también si quieres saber más de eneagrama y profundizar mucho más, vamos a tener un curso completo de eneagrama que va a tener varios módulos, pero que vamos a empezar desde lo más básico hasta cómo se utiliza el eneagrama y qué hay detrás del eneagrama a nivel biológico, a nivel transgeneracional, todo esto, y que vamos a empezar en el mes de mayo. Entonces también si te interesa, pues ponnos aquí un comentario o mándanos un mensaje para que puedas tener acceso a este interesante taller, ya sea a través de nuestras redes sociales, en Facebook como La Vocecita, en Instagram como Vocecita1, en Spotify como La Vocecita y en Telegram como La Vocecita. Así es, muchas vocecitas a nuestro alrededor para que siempre estemos contigo, ese es el tema. Así es que muy bien, pues esperamos haber compartido algo de tu interés. El eneagrama, como mencionábamos, es una herramienta de autoconocimiento que nos ha ayudado a encontrarnos y lo que queremos es que tú también te encuentres. Así es que esperamos que esto te haya servido. Y no te olvides de compartir este video porque es importante también dar herramientas a las demás personas para que puedan conocerse. Nos vemos pronto en otro video. Bye bye.